enfrentar la emergencia nutricional que vive el país y que se refleja en los altos niveles de desnutrición que padece buena parte de la población. El Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional elaboró un plan para mitigar la crisis alimentaria que requiere de 324 millones de quetzales, unos 40,5 millones de dólares, pero solo se tienen disponibles 46 millones de quetzales, unos 5,75 millones de dólares, según explicó el vicepresidente a los periodistas. Con los recursos disponibles, el gobierno del presidente guatemalteco Álvaro Colón solo alcanzaría a dotar de alimentos de emergencia durante 2 meses a las familias más necesitadas, y la situación se agrava tras los efectos extremos del cambio climático que van desde prolongadas sequías hasta fuertes lluvias que han dañado las cosechas de millones de familias pobres del interior de Guatemala que se han quedado sin alimentos básicos para su consumo. Según el CONASAN, unos 5.000 niños sufren de desnutrición aguda a nivel nacional y otros 10.000 se encuentran en estado de riesgo debido a la falta de nutrientes mínimos. Y un estudio de la Procuraduría de los Derechos Humanos sostiene que hasta marzo pasado se habían contabilizado en todo el país unos 808.137 mil casos de desnutrición crónica. Este es solo uno de los problemas candentes que enfrenta el gobierno de Álvaro Colón, ya de salida, en medio de una de las épocas que se califica de mayor violencia e inseguridad ciudadana del país, donde un reciente estudio demuestra que hay cosas que no se reportan, no se publican por temor precisamente a represalia por parte del crimen organizado. Y nadie mejor para hablar de Guatemala que nuestro invitado, por cierto, nacido en Suiza. Él nos va a explicar los pormenores. El doctor Eduardo Zúger, 2 veces aspirante presidencial, actual precandidato por el partido Creo, es físico matemático, es el creador, fundador y rector de la Universidad Galileo y muy reconocido por su labor en la educación en el país. Es un placer que esté con nosotros. Ismael, doctor, un gran gusto estar aquí, muchas gracias. Quiero comenzar hablando de esta noticia, que es una noticia muy actual. Es una situación grave de desnutrición en muchas zonas de Guatemala a raíz de las lluvias, a raíz de la sequía, pero demuestra realmente que hay un grave problema alimentario en el país. ¿Es una situación que heredó el gobierno de Colón o que se ha creado con el gobierno de Colón? Este es como un cáncer, Ismael, que ha ido cada vez creciendo y todos los gobiernos lo han sabido y no lo han enfrentado como se debió haber hecho desde un principio. Entonces esta no es más que una triste documentación de un drama que se da en Guatemala, de la desnutrición infantil y del alto índice de mortalidad infantil que tenemos en el país. Por eso es muy curioso que en este momento venga un vicepresidente o un gobierno, cuando ya le quedan pocos meses para salir, a decir que ahora van a enfrentar el problema, cuando tuvo 4 años para enfrentarlo. Argumentan que la disponibilidad de recursos que tienen no es suficiente para enfrentar este problema. Pero ¿por qué no se habla de cómo se manejó de mal el presupuesto? Porque el presupuesto que se hizo durante el gobierno actual siempre fue manoseado. Siempre no se respetó el presupuesto y habían traslados de un ministerio, por ejemplo, de educación para otro programa, el programa que se llamó de cohesión social. Traslados de gobernación, se dicen, no alcanza para combatir la inseguridad y sin embargo se trasladan millones a este programa. Entonces, si no ¿Quién está al frente de este programa de cohesión social? Directamente estuvo la primera dama, la licenciada Sandra Torres de Colón, y después lo asumió directamente el presidente de la República, quien es quien está a la cabeza del programa hasta donde se entiende por el momento. Usted, cuestiona un poco el programa porque es un poco de proselitismo a favor de su propio status quo. El programa no lo cuestiono, porque el programa realmente es necesario para las condiciones precarias en que vive la población de Guatemala. ¿Cuál es el programa? ¿En qué se basa y a quiénes ha beneficiado este programa de cohesión social? Se trata en dar una bolsa solidaria a las personas que más lo necesitan, pero a cambio de eso, que reciben 300 quetzales mensuales de apoyo, no sé si es que mensual que lo reciben o con qué periodicidad lo reciben, deben de mandar a sus hijos a una escuela. Y la educación es gratuita en escuelas abiertas.
Entonces, nuevamente se habla, como en otros gobiernos, de ampliar la cobertura educativa, pero no hablan de la calidad educativa. Y no hay peor educación que una mala educación. Claro, el tema de la educación yo creo que debemos hacer un segmento bien aparte porque es uno de sus pilares en cuanto a plataforma política. Lo ha hecho usted por años y me imagino que en este tercer intento por aspirar a la presidencia el tema de la educación va a seguir vigente. Pero en cuanto a los programas de desnutrición, o sea, de combatir la desnutrición, programas alimentarios, ¿qué se puede hacer? Y usted, por ejemplo, en su plataforma a través del partido Creo, ¿qué podría proponer para que esto se pueda solventar de alguna manera? Es el primer paso que tenemos que dar. ¿En qué sentido? Esto es resultado de que si usted analiza los últimos gobiernos, todos no se escapan, se pide un presupuesto, lo aprueba el Congreso de la República y ningún ministerio, exceptuando el Ministerio de la Defensa en tiempos del enfrentamiento armado, logró ejecutar el 95% de lo presupuestado. Entonces el Ministerio de Agricultura y Alimentación viene y tiene un presupuesto, el de Educación también, el de Economía, pero no se lo gastaban. Entonces estaban pidiendo más de lo necesario y dicen que no alcanza la recaudación para que el gobierno pueda funcionar. Si lo que falta es una capacidad de ejecutar lo que está presupuestado. Entonces, anteriormente, pasaba eso a un fondo común y después que se distribuía en los, no sé de qué forma, pero no lo lograban ejecutar. Entonces, ¿para qué piden si no lo van a ejecutar? Pero a veces es triste el porcentaje que ejecutan. O sea que usted piensa que, por ejemplo, un gobierno con su liderazgo es simplemente tener a las personas que puedan ejecutar esos presupuestos para mejorar esa situación. Ahí radica eso, donde no están involucrados en hacer gobierno los guatemaltecos más competentes. Ni se pretende tener una claridad absoluta en la forma de hacer el presupuesto. El presupuesto hay que hacerlo muy, muy claro. ¿En qué se va a invertir? ¿Cuál va a ser la parte de inversión? ¿Cuál va a ser la parte de operación? ¿Y cómo se va a invertir y en qué plazos? Para que una Contraloría de Cuentas bien estructurada pueda supervisar cómo va el gasto. Claro. Cómo va la ejecución de los proyectos. No que ahí están los recursos asignados y no se gastan y en este gobierno son transferidos de un programa a otro. Entonces, desnutrición, falta de atención en salud, porque en los hospitales no está la atención adecuada por falta de medicinas, en los puestos de salud, falta de personal de salud que esté trabajando de tiempo completo, no hay el recurso, pero sí es quitado de salud y transferido a otro lado. Entonces hay que empezar por hacer el presupuesto adecuado, ajustado a las necesidades reales, y no pedir ni exigir más recursos de lo que el gobierno puede ejecutar, porque esos recursos deberían de quedar en esos grupos o sectores que sí pueden ejecutar, hacer algo, como por ejemplo generar empleo con esa disponibilidad de recursos. Yo creo que lo escuché en una entrevista televisada hablar de este programa de cohesión social y Sandra Torres, la primera dama, que también ahora ya finalmente, bueno, se sacó la máscara, se divorciaron y se ha presentado al público después de negarlo con aspiraciones presidenciales. Sí. Bueno, una semana dijo algo y a la siguiente dijo otra cosa totalmente diferente. Usted dice que el programa este de cohesión social, donde la primera dama se ha tomado muy en serio el repartir estas bolsas y el ayudar a esta gente más necesitada, ha afianzado la división de clases en el país. Porque por muchas razones, digamos, ella ha comparado de que hay muchos guatemaltecos que apenas les alcanza para comer una vez al día, mientras otros están comiendo 5 veces. Que ese ha sido un mensaje populista utilizado, y me voy a referir solo a Guatemala, aunque ha sido utilizado en muchos lugares en América Latina, que es, digamos, el decir, un grupo tiene demasiado, en tanto que la mayoría no tiene nada. Y nunca se habla de aumentar la producción. Yo digo, es como si la producción de Guatemala fuera una tortilla y dice, bueno, esa tortilla si la repartimos entre usted y yo, nos va a alcanzar muy poco. Y si vinieran 4 personas más, no hay para los 4. ¿Por qué no se habla de producir más,
de incrementar la producción del país, y eso está vinculado con la inversión pública, que es lo que vamos a reforzar nosotros, porque el país sí tiene cómo producir mucho más. Pero las políticas de gobierno, el estancamiento en la forma de hacer gobierno y de ver las posibilidades que tiene Guatemala para desarrollarse teniendo muchos recursos, no ha contado con la competencia de personas capaces de ver un poco más hacia el futuro. Y lo importante, vamos a hacer una pausa, doctor Zújar, porque nos tenemos que ir a comerciales, pero lo importante de esto es cómo lograr que la inversión regrese a Guatemala, la confiabilidad empresarial regrese a un país que está viviendo una crisis de inseguridad ciudadana tan catastrófica como lo está viviendo en este momento Guatemala. Hacemos una pausa y regresamos con el doctor Zújar, precandidato todavía, porque recién el 2 de mayo se oficializa la convocatoria a las elecciones presidenciales de este año, que serán en septiembre. Ya volvemos. Eduardo Zújar, precandidato presidencial guatemalteco. Justo el 2 de mayo se abre la convocatoria y hay como una veintena de partidos que dicen estar listos para postular precandidatos. ¿Hace falta tantos precandidatos en un país tan pequeño como Guatemala, donde solo se necesita un buen líder que pueda más o menos enmendar tantos problemas sociales? Definitivamente no, pero realmente desde hace años surgió. Al llegar la llamada democracia, época democrática a Guatemala, en 1985, surge nuevos grupos llamados la nueva clase política, que ven en el gobierno una oportunidad de enquistarse en esos trabajos públicos, dado que afuera no han logrado tener realizaciones. Entonces, si pasamos listado de esas personas, de la mayoría, digamos, no se puede generalizar a todos, que se han involucrado en el quehacer de gobierno, son personas que están buscando, pues, la llamamos vulgarmente un hueso. Claro. Eso quiere decir un chance. Claro. Son buscadores de empleo. No son personas que se han preparado, que están capacitadas para buscar soluciones. Ni siquiera comprenden la necesidad de actualizar la forma de pensar en el país y la forma de administrar un gobierno en el siglo XXI con las miles y millones de nuevas oportunidades que existen. Claro, sin dudas, doctor Zújar, usted es uno de los cerebros más capacitados de Guatemala, ha trabajado en función de la educación, ha fundado la Universidad Galileo, ha sido reconocido con muchos premios y reconocimientos dentro y fuera del país, ha trabajado por la educación no solo civil, sino también dentro de las instituciones militares, y eso le valió que le hayan conferido el título de coronel asimilado, sí, que eso es primera vez que lo escucho. Coronel asimilado, eso quiere decir como honorario más bien, ¿no? Es como honorario por haber iniciado los programas educativos del ejército que permitieron que los oficiales del ejército, además de tener un grado militar, que se inician como subtenientes, tengan una licenciatura. Y para ascender de grados posteriormente, tengan una maestría. Entonces tenemos un ejército con oficiales. Hoy en día, esa nueva oficialidad son gente ya preparada. Eso desmitificando el mito de que los militares son gente poco culta, sí, o que poco es lo que teníamos en Guatemala. Claro. Porque los militares anteriormente era la escuela politécnica donde se forman los militares, una escuela de enseñanza media. Entonces salían a nivel de un high school, de un bachillerato. Hoy en día sacan una licenciatura en tecnología y administración de recursos. O sea que son guatemaltecos preparados para cumplir las funciones de un ejército en el siglo XXI, que es preservar la paz. Claro. Los ejércitos ahora son necesarios para mantener la paz. Pero ¿y qué pasa con el ejército de Guatemala? Porque paz en Guatemala no hay. O sea, no habrá una guerra declarada desde el acuerdo de paz que se firmó en el 95, pero paz dentro de un país donde la gente vive con desasosiego por la inseguridad ciudadana que es rampante en muchas partes del país, yo diría que no hay paz. Entonces, ¿qué se debe hacer en Guatemala? Y por eso yo decía, ¿dónde se puede recuperar esa confiabilidad empresarial de que la gente regrese y quiera invertir en un país como Guatemala? Hay mucho por hacer. Primero, en lo que respecta al ejército, hay que estructurarlo con solidez, hay que darle más capacitación
y más equipamiento técnico y recuperar el ejército como una institución que está declarada en la Constitución de la República de Guatemala. O sea, en la Constitución establece que tenemos un ejército y ese ejército, entre sus funciones, debe velar por la paz interna en la nación. Pero antes del acuerdo de paz, el ejército estaba presente en todas partes. ¿Qué pasó cuando se redujo el número de efectivos del ejército? No solo se redujo el número, se redujo el presupuesto, su capacidad tecnológica, y se perdieron y se redujeron bases militares a destacamentos militares donde realmente hoy en día son áreas de conflicto. Y después se buscó crearle al ejército una imagen negativa. Recordemos que en todas las instituciones hay buenos y malos, o sea que hay ovejitas, hay ovejas que se salen del rebaño. En toda institución, sean universidades, sean iglesias, sean en todos lados. Entonces, por algunos oficiales que puede que se hayan salido, que se han extralimitado en sus funciones o en la forma de actuar, se castigó y se criticó y se declaró al ejército como el que provocó la guerra. Pero el ejército no hizo más que cumplir con las funciones que le exigía la Constitución cuando se dio el enfrentamiento armado. Entonces, eso hay que volver a hacer recuperar la autoestima militar, volver a hacer que se recupere el orgullo de dedicarle la vida y que se jure al servicio de la patria como lo hacen los oficiales del ejército y auditarlos y tener fiscalías militares que realmente vean que se cumpla estrictamente con sus funciones y que no sean como se dio en una época solo seguir la carrera militar para ser presidentes. Entonces ya se acabó, se criticó mucho en Guatemala la época en que los militares solo querían llegar a la presidencia. Claro. Y de hecho mucha gente culpa del atraso del país a que solo teníamos generales y coroneles y todo de presidentes del ejército. Bueno, esta elección no está exenta. Otto Pérez Molina es general y es el que más, hasta el momento, ha sido favorecido por la opinión pública guatemalteca en las encuestas. Hacemos una pausa, nos actualizamos, señor Suger, con las noticias de último momento y regresamos en solo 90 segundos. De las noticias con el doctor Eduardo Suger, quien está con nosotros por toda la hora. Decíamos que es uno de los cerebros más capacitados en Guatemala y así lo reconoce todo el mundo, incluso a través de las redes sociales. Mucha gente lo felicita y dice, yo le daría mi voto a Suger. Sin embargo, he notado que hay algún que otro escéptico que dice, yo le daría el voto a Suger, pero pienso que sería perder un voto porque no ha ganado en las 2 veces anteriores y va por la tercera. ¿Qué piensa usted cuando ya es la tercera vez? Bueno, hay un refrán o un dicho que dice, a la tercera va la vencida. A la tercera la vencida, sí. Pero en su mente, ¿qué piensa cuando hay mucha gente que dice, bueno, pero si ya le aposté 2 veces anteriores y no llegó lejos, ¿cómo le voy a apostar una tercera vez? Es que hay un pensamiento, fíjese que no es casualidad que en muchos de nuestros países en América Latina se quiera mantener los niveles de ignorancia altos para lograr captar los votos, la mayoría de votos, de personas que no meditan ni razonan cuál va a ser su voto. Imagínese usted la lógica que muchos emplean y dicen, no voy a votar por Suger porque él no va a ganar, yo voy a votar por el que va a ganar. ¿Cuál es el pensamiento de esa persona? Va a ganar el que cuente con los votos de él y de otros. Pero él quiere votar por el ganador asumiendo que ya existe un ganador. Además, se han creado estructuras en la sociedad que persiguen intereses propios, no el beneficio realmente ni el crecimiento global del país. Entonces ellos apuestan y se creó esa clase de los llamados inversionistas políticos, que invierten millones en las campañas de ciertos candidatos, esperando favores de vuelta. Y sin embargo, todos en Guatemala saben que yo sí no voy a actuar favoreciendo a nadie. Entonces, si usted no tiene inversionistas políticos, o al menos algunos que esperen favores, ¿cómo se sustenta monetariamente su campaña? Modestamente, en base a aquellos que se han afiliado al partido y que se dieron cuenta por lo que sucedió en la elección anterior. Yo en la elección anterior tuve 4 vallas
en toda la República de Guatemala. No tuve acceso a televisión ni acceso a radio. Y quedé en el cuarto lugar. Con Ahora en mínima. algunas de las encuestas que estoy leyendo está en cuarto, en otras tercero. Ahora estoy en tercero, hasta donde medimos nosotros. Y en la anterior no aparecía en las encuestas. Suger ya aparecía casi de último, o no me ponían. Y el día de las elecciones ocupo el cuarto lugar. Y en algunos departamentos y en muchas mesas, por ejemplo, del área urbana de la capital, quedé en primero o en segundo lugar. Entonces me dicen y me dijo a mí, sí se puede, aunque esos grandes inversionistas no estén apoyando. Entonces muchas de esas personas se han afiliado al partido y aportan como cualquier otro, sabiendo de que ese aporte es para seguir un programa, un ideal de lo que queremos trabajar en el país y no un intercambio. Bueno, si usted me da, entonces vamos a ver qué le damos en el gobierno. Claro. No es a cambio. Hay una pregunta aquí en Twitter que también yo me la hacía personalmente, que es curioso porque usted ha participado en, esta es la tercera elección, y en el 2003 fue por la alianza forjada entre el Desarrollo Integral Auténtico y el Partido Libertador Progresista, sí, ¿verdad? En el 2007 fue por el Centro de Acción Social, CASA, y ahora, 2011, por un nuevo partido que es Creo. Es reciente. ¿Cuándo surgió este partido? Yo fui de los gestores del partido. Exacto. Y está recién aprobado. O sea, tenemos más de 35,000, casi 40,000 afiliados. ¿Pero cuándo oficialmente se fundó? Oficialmente quedó ya aprobado como partido político hará unos 2 meses, hace 2 o 3 meses. O sea que fue prácticamente un partido para postularse a la elección. Fue un partido que se venía formando por personas buscando una nueva alternativa ya como partido. Porque queremos una institución política de largo plazo. Por lo tanto, aquí sí tenemos escuela de capacitación política para todos los aspirantes a algún cargo público y capacitación política para todos los miembros del partido. Es una nueva estructura política, no solo para una elección. Entonces me invitaron a mí a ser de los formadores de este grupo, porque anteriormente, la primera vez, se me acerca un grupo. Recuérdense que yo le dediqué 55 años a dar clases, di clases en Suiza, di clases en Texas, di clases en Guatemala la mayor parte del tiempo. Entonces se me acercan y me dicen, mire, queremos que participe como candidato presidencial. Yo dije, no estoy preparado, voy a prepararme. Principié a prepararme y entonces un partido me ofrece la candidatura. No sabía ni cómo se operaba dentro del partido político, era bastante ignorante de la operación política dentro de un partido y de cómo manejar incluso una elección. No logré mucho, 2, 3 diputados más unas cuantas alcaldías. La segunda vez se acerca a otro partido, un partido pequeño, que me decían muchas de las personas, pero mire, es que ¿para qué se metió con un partido chiquito? Porque yo no quiero estar en los grandes. Porque los grandes ya tienen historia, Ismael. Claro. Entonces los que ya ¿no? Sí, los que ya estuvieron ahí, ¿cómo van a decir que ahora sí van a hacer? Si ya estuvieron ahí. Entonces los que ya fueron ministros, los que ya ocuparon la administración pública y que lograron nada, ¿qué pueden ofrecer ahora? Entonces yo no quería estar en ninguno de los grandes. Entonces me voy con uno pequeño. Ahí sí no hubo inversión, no, fíjese que le digo la última vez y quedamos de cuarto lugar. Entonces sí se puede con un partido poco conocido y sin una inversión millonaria. Y esta vez tenemos gente que se ha acercado, mucho profesional universitario, mucho maestro tenemos también, jóvenes universitarios, estudiantes, que aportan desde 10 quetzales hasta quien aporta 10,000, 20,000 para ir creando. Este año van a tener más de 4 vallas, van a tener acceso a radio y televisión. Tenemos. Me contesta cuando regresemos. Nos vamos a una pausa comercial y regresamos con el doctor Eduardo Zújar enseguida. Así se quedan enganchados. Fueron 4 vallas. Nada más. Y personajes desea ver en el programa, siguiéndonos en nuestras redes sociales, en Twitter, @CalaCNN, también en Facebook con CalaCNN. Enseguida regresamos con el doctor Eduardo Zújar, precandidato presidencial guatemalteco. Pablo II.
Ya regresamos de nuestra pausa publicitaria, continuamos con esta interesante charla con el doctor Eduardo Zúger, que yo estaba confirmando un dato en el commercial break de 47 años de casado. Así es, Ismael. O sea que se conocieron ustedes muy jovencitos. Regina Castillo de Zúger, su esposa. Regina Castillo, si yo le llevo a ella 4 años. Ella, ¿Mayor o menor? ¿Mayor ella usted? es menor, que yo soy mayor. Bueno, pero 4 años no es nada. Ella tiene en la actualidad 68, yo tengo 72. Pero luce muy bien usted, 72 años. Sí, bien cuidados. Muy bien cuidados. Es decir, haciendo ejercicio, manteniendo una dieta adecuada y con ansias de vivir. Y algo que es lo lindo de poder vivir en educación es vivir rodeado de jóvenes. Claro. Entonces, yo estoy constantemente, me mete en esa ilusión de hacer algo nuevo, de construir cosas diferentes. Tiene usted 5 hijos. 5 hijos. ¿Y cuántos nietos? 9 nietos. 9 nietos. De sus 5 hijos, ¿alguno le sigue los pasos en la política? ¿Está con usted en el partido? ¿Le ayuda? Ninguno. Y algo que dije yo y lo repito en los discursos en Guatemala, cuando me dicen la mujer tendrá participación, todas, menos la mía. Ella que ni se acerque. De mi familia ni se acercarán a ninguna oficina de gobierno. Todos tienen sus empresas, todos tienen sus trabajos, y yo sí no quiero que mi esposa maneje recursos del Estado. Bueno, pero muchas primeras damas en América Latina son como ministras. En el caso no será ninguna. Mi esposa no será. Puede ser cualquier otra dama, puede ser un señor que venga y esté especializado en lo que es el servicio social, en atención a eso, y él manejará el presupuesto. Porque recuérdese que cuando hay por matrimonio o algo, ¿cómo se le va a llamar la atención a la esposa? Eso es un problema que se lleva al hogar todo el tiempo, ¿verdad? ¿Qué piensa usted de Sandra Torres de Colón como precandidata presidencial? O sea, después primero quiero que me diga qué piensa como primera dama, cuál ha sido su función, porque evidentemente ha tenido un rol protagónico. Y llegar al divorcio para poder lanzarse y burlar un poquito esas cláusulas constitucionales, ¿cuál es su opinión? Mire, yo a ella, hasta donde me he informado, es una mujer sumamente inteligente. Es una mujer con una voluntad de hierro. O sea que es una mujer que trabaja, si son 24 horas diarias, y ha luchado por sus programas y por lo que ella quiere lograr. Ahora, ¿qué es lo que pasa a mi juicio hasta el momento? ¿Cuál es el error de ella en este momento? Ella viene y se divorcia. Divorcio, pues eso es algo que puede darse en una pareja. Bueno, es algo auténtico que puede darse por problemas maritales. Sí. No es algo auténtico cuando se tiene que hacer para burlar una cláusula constitucional. Que ella dice, me divorcio para casarme con el pueblo. Eso ya es un mensaje populista que no debió haber hecho. A mi juicio es un error. Y me extraña que lo haga una persona que yo creo que sí es bastante inteligente. Pero, digamos, hasta el momento no ha cometido el delito. El delito se va a cometer cuando llegue a inscribirse como candidata presidencial. Por el momento ella solo está diciendo, voy a participar como precandidata presidencial, no lo ha hecho. Y el caso se pondrá crítico cuando el Tribunal Supremo Electoral le permita participar, porque en ese caso si el divorcio fue usado para escaparse de una ley que prohíbe que ella pueda ser candidata presidencial. Pero olvidemos el recurso, digamos, constitucional y todo esto del divorcio. Sí. ¿Sería Sandra Torres de Colón una muy buena futura presidenta para Guatemala? Mire, yo creo que desde el punto de vista operativo sí puede llegarlo a hacer. No creo que tenga la capacidad ni que esté empapada de cómo hacer crecer a esa nueva sociedad guatemalteca donde convivamos en paz y abandonemos el populismo. Por ejemplo, yo ayer me enteré por televisión y fue una gran satisfacción del congreso que se dio en La Habana, donde ya Cuba está dando un sesgo ya a la existencia de propiedad privada, a que venga y surja una clase de capitalismo. O sea que ya se dieron cuenta que no se puede llegar con un populismo exacerbado realmente a crear una nación que tenga una buena calidad de vida. Yo creo que ella no tiene ese pensamiento tan abierto, ni comprenda lo que es la sociedad de hoy.
Hay muchas personas, por ejemplo, algunos, para no decir muchos que sería demasiado exagerado, pero algún que otro tuit habla de que como un intelectual con usted, con una carrera catedrática como la que ha tenido como profesor, como intelectual, puede llegar a gobernar un país. ¿Con qué experiencia ejecutiva cuenta en su aval para traerla al trabajo de ser el presidente de Guatemala? Pues la experiencia ejecutiva con que se cuenta es de la línea más dura, de luchar en la calle, sin recursos, hasta lograr creación de estructuras universitarias que funcionan en toda la República, sin estar pidiendo auxilio de un Estado, sin estar esperando donaciones a ver quién nos regala, sino que levantar de la nada, sino que en base a calidad de programas y a un trabajo muy intenso, lo que es, digamos, administrar una estructura muy compleja, como es una universidad con 84 extensiones universitarias en toda la República, que estamos considerados hoy por hoy entre las universidades más fuertes a nivel latinoamericano en lo que es la educación vía las redes de telecomunicaciones. Somos una universidad del siglo XXI. Entonces, la diferencia es que, fíjese, las sociedades evolucionan por épocas, y la historia nos lo enseña. En una época era la sociedad agraria. Por eso es que se vienen las conquistas, que Roma quiere más tierra porque es una agricultura extensiva. Hace falta tierra y tierra y tierra para adquirir poder. Tierra significa poder. Y ahí es donde surge la admiración por el militar, que es el que viene, invade a los demás y conquista nuevas tierras. Entonces todos quieren seguir la carrera, digamos, de esos, de Julio César y todos los que invadieron tierras. Hay una época, la Edad Oscura de la Edad Media, donde se quiere seguir a todos los que tienen comunicación directa con Dios y es más, digamos, la parte religiosa la que tiene un gran peso en el quehacer social. Y hoy en día estamos viviendo la época de la sociedad del conocimiento, de la sociedad informada, de la sociedad de la creatividad. Hoy ya no es la tierra el recurso más valioso. Muchos países y los candidatos que llaman a un populismo hablan todavía de la reforma agraria. Pues eso ya se demostró que está colapsado. Claro, es que ha pasado mucho tiempo, pero todavía muchos gobiernos siguen manejando el gobierno al estilo romano, pan y circo. Así es. Para que la gente esté contenta y no piensan, por ejemplo, en educación, porque el apostarle a la educación no es apostarle a los 4 años que vas a estar en el gobierno, es apostarle al futuro de la próxima generación. Hacemos una pausa, nos vamos a comerciales y regresamos y nos queda pendiente. ¿Cuántas vallas tiene ahora su nuevo partido? Si este año va a tener más recursos para acceso a radio y televisión, que lo dejamos pendiente. Enseguida regresamos con el doctor Eduardo Zújar. Gracias por continuar junto a nosotros en esta charla con el precandidato presidencial de Guatemala, el doctor Eduardo Zújar, y nos quedaba pendiente que en las elecciones anteriores no había muchos recursos. Usted decía que hizo una de sus campañas con solo 4 vallas en todo Guatemala y ahora creo que ya tiene un poco más que eso, ¿no? Ya tenemos bastante más que eso. Ajá. Porque nosotros realmente con los miembros del partido, como le hablé, no queremos dinero. Queremos que nos apoyen con vallas y esas cosas que a la población necesita para poder ver la cara de un candidato. Si no vamos a conocer ni el nombre ni la cara, estamos perdidos. Nos falta ahora apoyo de ver quién dona parte de un tiempo de televisión para un par de spots de televisión o lo financian entre miembros del partido. Necesitamos la radio. Por ejemplo, el tener acceso a su programa, Ismael, para mí es muy importante. Porque su programa sí lo ven, entonces digo, sí, aquí estoy presente, sí estoy luchando por la presidencia de mi país, sí estoy haciendo la lucha. Y qué bueno que aclaró lo de los partidos, porque hay alguien acá que dice por qué le ha cambiado de nombre al partido en cada una de las campañas en las que ha participado. Sí. Ya explicó que no es que le ha cambiado el nombre al partido, simplemente que dije, lo llamaron 2 partidos. Y voy al día. Claro. Y participe, voy a seguir porque ahora ya aprendí más, voy a casa. Y ahora digo, métase a hacer usted uno. Y esta vez sí participé con un grupo de gente joven, unos con mucha experiencia política, para crear este nuevo partido. Pero en este partido y en esta oportunidad yo ya tengo la opción de decir este candidato a alcalde sí, aquel no. Y crear un pensamiento y una línea de trabajo que sí sea congruente en un equipo completo.
porque debemos de trabajar en equipo. Pero este es un partido de izquierda, de centro derecha, de extrema derecha. ¿Qué tipo de plataforma política, hacia dónde va la tendencia política de Creo, que es un partido que dice compromiso, renovación y orden? Sí. Primero es a devolverle a Guatemala con un equipo de personas que los van a ver antes de las elecciones, del día de las elecciones, con gente que seamos todos confiables. ¿Cómo lo comprobamos? Que tengamos una historia de vida de muchos años donde dijimos, eso vamos a hacer, y eso es blanco, y sí lo hicimos. No somos soñadores, no estamos hablando de sueños, estamos hablando de realidades. En los programas de trabajo tenemos cuáles son los recursos con que cuenta cada municipio de Guatemala y qué tipo de inversión y desarrollo podría hacerse en cada uno de esos lugares. Entonces tenemos todo un programa muy, muy completo a nivel municipal y hasta un programa de largo plazo en el cual la centralización del país para la administración gubernamental sí se va a dar. Entonces, esta vez es un panorama completamente diferente y yo creo que vamos a contar con más apoyo. Yo de todos los miles, porque son de muchas facultades, de universidades de Guatemala, hay muchos que están trabajando de aquí, que tienen sus empresas en Silicon Valley, otros son profesores universitarios aquí en Estados Unidos, a otros les ha ido muy bien en Singapur, muy bien en Europa, y ellos dicen, mire, vamos a apoyarlo con 10 vallas, vamos a apoyarlo con un MUPIS, y hoy me enteré por la prensa de Guatemala que anoche nos rompieron MUPIS, ya nos los destruyeron, 6 que habíamos puesto, o 4. ¿MUPIS? MUPIS son unas pantallas que se dan en una especie de kioscos que se ponen en las calles, donde aparece la foto de un candidato y el nombre del candidato. Ayer en la madrugada los destruyeron. ¿Por qué a alguien le dolió? Claro. Que estemos saliendo con MUPIS, dicen mejor que no lo conozcan, mejor que no sepan que es candidato, ¿verdad? A todo eso se enfrentan, ¿no? En este tipo de campañas electorales. Vamos a noticias y seguimos con nuestra conversación. No se nos vaya, regresamos en 90 segundos. Eduardo Zúger, precandidato presidencial guatemalteco, y yo quiero en estos 2 últimos segmentos del programa hablar de su vida, porque me parece fascinante. Incluso leí en uno de los artículos que también lo querían meter en esta olla de posibles descalificaciones constitucionales que no aplica, porque ya 2 veces usted ha sido candidato presidencial. ¿Cómo la tercera vez van a decir que ahora no puede ser candidato presidencial porque es nacido en Suiza? Así es. ¿Cómo es el hecho que usted me estaba contando de que realmente es guatemalteco de origen, a pesar de haber sido nacido en Suiza? La Constitución de Guatemala establece que es guatemalteco de origen toda aquella persona que tenga padre o madre guatemalteca, aunque haya nacido fuera del territorio guatemalteco. Mi madre es guatemalteca. Por eso es que yo en las veces anteriores entregué la partida de nacimiento de mi madre, que es nacida en Chimaltenango. Mi padre es ciudadano suizo. O sea que aunque yo no hubiese nacido en Suiza, tendría el derecho a la ciudadanía Pero si suiza. no es demasiada pregunta indiscreta, porque me surge la duda, ¿dónde lo hicieron usted? Me hicieron ¿En Guatemala o en Suiza? Me hicieron en Guatemala. Pero nació en Suiza. Sí, y por poco en París, porque mi abuela paterna era francesa. Entonces mi padre fue a ver a mi abuela con madre. Y ya estaba mi madre en el 7º mes, pero le ofrecen un trabajo en Suiza y se va a Suiza. La familia de él era de origen suizo, excepto la madre. O sea, mi abuelo era suizo, mi abuela paterna, francesa. Entonces, mi padre tenía derecho a 2 nacionalidades, la francesa y la suiza. De hecho, mi padre hablaba 13 idiomas. ¿13? 13 idiomas. Wow. Perfectamente bien, y fue quien hizo la traducción de los reglamentos del fútbol de la FIFA. Pues yo conocía muchos de esos personas que aparecen en la prensa, como Pedro Escartín. Pero, ¿usted vivió cuánto en Suiza antes de venir a Guatemala? Estalla la Segunda Guerra Mundial y yo llego a Guatemala de 1 año. O sea, que creció en Guatemala. Sin conocer a mi padre. Lo primero que yo conocí fue Guatemala. Y sin conocer a su papá. Sin conocer a mi padre. Bueno, 1 añito también, era muy pequeño de todas maneras. Se quedó en Suiza. Y se quedó allá. Mi madre atravesó Alemania a saber bajo qué circunstancias más duras.
Llegué a Guatemala, crecí en Guatemala, mi idioma era el castellano, fui a la escuela desde el kindergarten en Guatemala y mi patria era Guatemala. Y de repente me entero, porque mi vida fue un poco difícil en mi juventud, en mi niñez, pues dura. Ni siquiera viví con mi madre todo el tiempo, ¿verdad? Entonces me entero que mi padre está en Suiza y yo quiero estudiar física. Y en la escuela donde estuvo Einstein. Entonces digo yo, mi héroe era Einstein, yo quería seguir los pasos de Einstein. Wow. Entonces digo, quiero irme al lugar donde él estuvo. Y me dicen, escríbale a su padre. Le escribo a mi padre y me dice, véngase, yo le voy a dar comida y casa. De lo demás, un padre que no usted. Habías conocido. Un padre que no había conocido. Pero al menos respondió que sí. Respondió que sí, y él ya estaba casado en segundas nupcias. Y llegó a Suiza, un padre muy duro, de una dureza indescriptible, y una disciplina como esa de la parte norte de Suiza, porque es Zurich. Suiza tiene la parte alemana, la francesa, la italiana, con diferentes disciplinas y rigores. Entonces logro hacer el examen de admisión y entro a estudiar a esa escuela. Y vamos a hacer una pausa aquí porque la historia me parece fascinante. Tenemos que romper para comerciales y regresamos con nuestro último bloque de esta historia que cada vez se ha ido poniendo más interesante. Regresamos con el doctor Eduardo Zújar enseguida. Sugiérenos a quienes quieres ver en el programa. Síguenos en Twitter a través de @CalaCNN y en Facebook con la misma clave CalaCNN. Enseguida, la parte final de nuestra conversación junto al doctor Eduardo Zújar. Ya estamos de regreso, el segmento final junto al doctor Eduardo Zújar, precandidato presidencial guatemalteco, y nos quedamos en esa historia fascinante de su vida ya estando en Suiza y entrando a estudiar física. Así es. Al Tecnológico Federal de Zurich, Suiza, la escuela de Einstein. Entro a Suiza con pasaporte guatemalteco, pero allá tengo el derecho de tener un pasaporte suizo. Así pago menos en la universidad y tengo doble ciudadanía. Y eso es válido si hago el servicio militar. Entonces entro a las tropas de la artillería liviana antiaérea y hago todos los cursos para soldado en el ejército suizo, donde aprendo que la democracia suiza está basada en el servicio militar, porque ahí se fomenta la unión entre diferentes personas de diferentes clases socioeconómicas, todas trabajando juntos para sacar una tarea y bajo las mismas reglas. Y ahora nos queda el último minuto del programa, doctor, para la última reflexión a nuestra audiencia, por favor. Bueno, cuando al regresar de Europa, donde viví también un tiempito en Alemania y más tarde 5 años en Estados Unidos, en Texas, me pregunto por qué en Guatemala no puede darse un desarrollo verdaderamente para que la sociedad guatemalteca pueda vivir en paz y con una buena calidad de vida. Los recursos los tiene el país y ha sido realmente la falta de elección de gobiernos y de equipos de trabajo que tengan la decisión de lograr ese desarrollo. Yo y el equipo de Creo estamos decididos a lograr ese desarrollo. Muchísimas gracias, no se diga más. Gracias, Ismael. Gracias, doctor Eduardo Zújar. A ustedes muchísimas gracias por la sintonía, como siempre, recordándoles que el secreto del buen hablar es saber escuchar. Hasta la próxima.